el enlace. Ahí va. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Rivera Vélez, soy el líder de la Academia de la Historia de San Germán y prácticamente estamos en una iniciativa más de las que hacemos cada 2 o 3 meses, donde traemos a destacados historiadores de Puerto Rico a esbozar ciertos temas. Y el de hoy pues no es menos interesante que los anteriores. Es más, yo creo que es muchísimo más interesante que otros que hemos hecho anteriormente porque tiene una dimensión de misterio, ¿verdad? Que ya pues, el doctor Rigao nos hablará. Pero tenemos con nosotros presente al doctor José Gabriel Rigao Pérez, una persona sumamente distinguida en Puerto Rico, y que a petición de él voy a hacer la introducción de una línea, porque la realidad es que si hacemos la introducción que merece José, podemos estar 20 minutos aquí, y cada palabra pues con muchísimo peso. Así que José es de Arecibo, es académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia, e inclusive fue su pasado director, tan reciente como hace año y pico. Es médico epidemiólogo retirado del Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos y además ha sido catedrático auxiliar ad honorem en la Escuela de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Es egresado de la Universidad de Harvard, tiene varios libros publicados, pero como dijo José, aquí no venimos a escuchar la biografía de José, estos son citos a José, sino que el público lo que quiere es escuchar esta interesantísima charla que se titula Puerto Rico en la conmoción de Hispanoamérica, historia y cartas íntimas, 1820 a 1823. Así que sin mucho más elaboración, dejo con ustedes a José, y lo importante es que como nos gusta hacer este tipo de actividades acá, vamos a hacerla bien divertida, vamos a hacerla interactiva. Lo importante es que podamos entre todos aprender, apreciar este tipo de trabajo que suena fácil pero no lo es, y que luego de que salgamos de aquí pues promocionemos el que le demos lectura a este libro que, como bien dice la promoción, es digital el libro y es de libre acceso. Y en la misma promoción que todos ustedes recibieron, pueden en el enlace disfrutar de esta lectura que ya yo personalmente pues comencé. Importante también comentar que esto va por Facebook el próximo miércoles. El mismo está siendo grabado. Y aunque hoy tenemos una velada un poquito más íntima con los miembros de la Academia de la Historia de San Germán y algunas personas invitadas que se están uniendo según he estado dirigiéndome a todos ustedes, nuevamente lo importante es que la pasemos bien, que aprendamos un montón y que luego cuando diseminemos esto a través de las otras plataformas sociales, pues cree un efecto multiplicador, que sé que es uno de los grandes propósitos de personas como José, ¿verdad? Que se dedican a otro tipo de profesiones, pero son historiadores de corazón. Yo me identifico con eso, y uno hace este tipo de cosas para compartir los descubrimientos que uno hace. Así que José, es un privilegio, es un honor el que estés con nosotros aquí, y adelante con tu charla de hoy, y nuevamente estamos todos locos por aprender de todo lo que vas a compartir con nosotros. Adelante, José. Muchísimas gracias, doctor Rivera. No sé si me ven ahora. Sí. Sí. Muchísimas gracias, doctor Rivera, y gracias por la Academia de la Historia de San Germán por darme esta oportunidad de compartir con ustedes más bien unas reflexiones sobre el libro de Puerto Rico en la conmoción de Hispanoamérica. La presentación larga estaba de más porque la mayoría de ustedes ya me conocen muy bien. Y quizá algunos de ustedes, sé que algunos de ustedes ya han leído el libro, pero por eso lo que quiero es hablar un poquito del contenido y del proceso de la escritura del libro, que fue, como verán, tuvo diversas etapas.
Para coincidir con el bicentenario de los eventos que tengo en el libro, pues es que publiqué una segunda edición, pero en formato digital de libre acceso, que está espérate, que es share screen, como dijo el doctor Rivera, está el enlace, no, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios mío. Sí, por ahí viene, ahí está. No, pero es que entonces no lo veo yo, no sé por qué espérate, aquí, ahora, y puedo manejar esto y abrirlo y pasar a la próxima. Y ahí tienen el enlace de nuevo para los que quieran buscarlo. Voy a resumir el contenido del libro, algo sobre la manera en que lo escribí, con la esperanza de provocar comentarios y preguntas, y más que estamos en familia. Tanto de los que ya lo han leído como los que quieran comentar algo de la presentación. El doctor Rivera dijo de hacerla interactiva, que me encanta, pero alguien entonces tiene que llevar cuenta de quién levanta la mano o quién quiere hacer alguna pregunta y dejármelo saber. Bueno, pues, ¿de qué se trata el libro? En junio de 1823 salieron de Puerto Rico 85 cartas personales que nunca llegaron a su destino en España. Las encontré en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y les voy a leer una de ellas como indicativo del tipo de cartas que eran. Aquí ven la imagen de la carta 18 que dice arriba: a la señora María Merced Nicolau, Ponce, 4 de julio de 1823, amada esposa, desearía que la presente te halle con perfecta salud, pero la mía es muy fatal. Un año hay que me está durando una enfermedad muy grave y hasta la fecha no estoy restablecido, que he llegado a la muerte, que ya me tenían por muerto con la mortaja ya puesta. Pensando los que me cuidaban que ya era muerto del todo, hicieron pensamiento de cerrarme los ojos con una gota de cera. Y así que me echaron a los ojos, hice yo movimiento. Y entonces me volvieron en el catre y me hicieron remedios porque conocieron que aquello había sido un accidente, que me duró más de 4 horas. Y esta ha sido la tardanza de contestarte en tus cartas, que me las entregaron cuando vieron que iba por mejor. Ya puedes pensar, amada esposa, lo que he padecido y padezco en esta enfermedad y lo que habré gastado. En una palabra, he gastado lo mío y lo que no era mío. Pero con todo esto, amada esposa, si me vieras, no me conocerías de tan pálido que está mi rostro. Todo mi cuerpo es una calavera, no teniendo más que el pellejo y el hueso, que apenas me puedo parar y andar muy poquito. Que no hay día que mis ojos no derramen lágrimas pensando en ti, en mi asistencia, porque aquí tengo una negra alquilada, es decir, una esclava, en el decir de la época, una esclava alquilada, pagándole 6 pesos al mes y tan mal asistido. Y por lo tanto, amada esposa, encomiéndome a Dios para que me vuelva la salud si me conviene y nos volvamos a ver con alegría. José Nicolau. Las cartas tratan asuntos privados, domésticos y comerciales, con alusión frecuente a grandes eventos públicos: las guerras de emancipación nacional en América, el segundo régimen constitucional en España y una invasión francesa para derrocarlo. Firman las cartas hombres y mujeres, refugiados en Puerto Cabello, Venezuela, sitiados por el ejército colombiano, residentes de San Juan y varios municipios de la isla, agricultores, soldados, comerciantes y empleados del gobierno, emigrados por las luchas de independencia y españoles europeos en busca de fortuna en Puerto Rico. Mi obra comprende 2 grandes secciones: un ensayo histórico que describe la situación en España, Suramérica y Puerto Rico para 1820 al 30, y la transcripción de las cartas con notas explicativas. El libro aporta 3 novedades importantes a la historiografía puertorriqueña: una reseña abarcadora del periodo de mayor libertad civil y libertad de expresión para los ciudadanos en el país durante la soberanía española, un estudio detallado de los contenidos periodísticos, pues no había censura previa,
y cómo se aprovechó y amenazó la libertad de imprenta. Y el epistolario de 1823, Fuente Nueva, para investigar mentalidades, cuestiones de género, clase y raza, historias de inmigrantes y otros temas que no aparecen en documentos oficiales. El texto histórico tiene 4 partes. ¿Qué pasa? Que esto no camina. Ahí. El texto histórico tiene 4 partes. Primero, España, Puerto Rico y el Caribe en el trienio liberal, 1820 al 23. Segundo, la vida en Puerto Rico. Tercero, grandes impulsos al cambio, economía e inmigración. Y cuarto, la correspondencia epistolar, el Correo de Indias y las cartas desde Puerto Rico en 1823. Le sigue entonces la transcripción de las 85 cartas. Ahora voy a resumir la historia política de la época. La Constitución Española de 1812 fue resultado de la invasión napoleónica, el cautiverio del rey Fernando VII en Francia desde 1808 y la subsiguiente toma del poder por una asamblea, las Cortes. Esta se encargó de organizar la resistencia armada y reorganizar la monarquía sobre bases derivadas de ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa: soberanía nacional, ciudadanía y sus derechos, libertad de prensa y elecciones de voto popular. La Constitución produjo enormes cambios en instituciones e ideas, pero tuvo poco tiempo para transformar profundamente la vida diaria. En Puerto Rico rigió solo 2 años, del 14 de julio del 12 al 30 de junio de 1814. Apenas lo suficiente para que los oficiales de gobierno y los ciudadanos se familiarizaran con sus contenidos, lo aplicaran a sus circunstancias y aprendieran las nuevas rutinas de funcionamiento. En 1814, Fernando VII regresó a España e inmediatamente derogó la Constitución. No logró, sin embargo, con su gobierno personal, restablecer la armonía social ni la prosperidad en España, ni consiguió la obediencia de sus colonias sublevadas en América. En 1820, la proclamación de la Constitución por militares sublevados en Cádiz ganó adeptos en otras ciudades y el rey se vio forzado a declarar de nuevo vigente la Constitución. Puerto Rico se enteró el 14 de mayo por un buque mercante que trajo a San Juan noticia del restablecimiento del sistema constitucional en La Habana hacía ya un mes. Al día siguiente de la llegada de este barco, las autoridades proclamaron la Constitución, inaugurando una situación política sumamente inestable. Un régimen de origen revolucionario, a diferencia de 1808-1814, pero aprobado por el rey, que no había tenido más remedio, administrado en Puerto Rico por sus opositores, que sospechaban de los verdaderos liberales, y amenazado por la ruina económica y por la insurrección impulsada por criollos y extranjeros. Como detalle curioso, quiero añadir que el color emblemático de los constitucionales era el verde y se usaba ostentosamente en decoraciones públicas y personales, como en los cordones para los zapatos. Por eso estoy usando el verde como color de fondo de las imágenes. El nuevo régimen alteró un orden tradicional y estuvo acompañado de penurias económicas, pero conservó el respaldo público en Puerto Rico durante todo el trienio. La nueva legislación forzó al obispo a salir del país y expropió los monasterios. Un gobernador arrestó arbitrariamente al intendente y lo envió a España. La Diputación Provincial impuso un préstamo a los comerciantes y los periódicos difundieron textos anticlericales y contestatarios. En 1822 trajo un conato de invasión y una conspiración de esclavos. En las elecciones de 1823 se impugnó votantes por origen racial y se enfrentaron candidatos peninsulares contra los nativos, que sin embargo prevalecieron. La libertad de imprimir sin censura previa provocó una avalancha de hojas sueltas, periódicos y revistas.
Las poesías de asunto político aparecidas en los periódicos permiten oír voces apagadas por nuestras historias generales. Por ejemplo, irrespetuosos que parodian oraciones religiosas. Un poema a una mujer enojada por estar excluida de la ciudadanía. Jíbaros y esclavos politizados. El público feliz por el regreso de un sacerdote defensor de su grey y una cacofonía de alabanzas y críticas al régimen que parece casi contemporánea, pero que no sabemos si era representativa de la población. En diciembre de 1823, al llegar la noticia de que en España, en octubre, se había derogado la Constitución, el gobernador civil cedió el mando al gobernador militar Miguel de la Torre y el regreso del antiguo régimen se celebró, por lo menos según los papeles oficiales, sin protesta. Los comicios de 1823, periódicos, cartas personales y los informes a Madrid muestran adhesión al régimen constitucional en Puerto Rico, además de sentimiento separatista. Solo dos grupos sociales albergaban el potencial para forzar un cambio político radical en el país: los militares y los propietarios ricos. Múltiples temores al dominio colombiano del mar, a la población negra y la posibilidad de rebelión impulsaron la unión solapada de militares, funcionarios y alto clero para evitar la separación de España. El frágil y asustado gobierno colonial venció la oposición. Como dije, la segunda parte del libro consiste de una descripción detallada de las condiciones materiales de la vida de la época, como si uno estuviera llegando a San Juan de Puerto Rico. Voy a leerles algunos fragmentos de mi descripción de la llegada a San Juan. Después de avistar tierra, el viajero en 1823 tenía ante sí la isla por muchas horas antes de llegar a puerto. La costa era casi toda verde, con poca edificación. San Juan, todavía denominado con frecuencia Puerto Rico, como en muchas cartas de esta colección, ofrecía una entrada emocionante a la bahía, comenzando por la peligrosa maniobra de acercarse al Castillo del Morro para contestar preguntas de un oficial: nombre del buque, procedencia, días de navegación y salud de los que venían a bordo. Aún hoy, cuando el viajero percibe la ensenada, la ciudad entera se presenta a recibirlo, dispuesta en anfiteatro, como dijo Pedro Tomás de Córdoba. Muchas fachadas miran al fondeadero en expresión urbanística de hospitalidad. Actualmente, el conjunto de edificios ofrece una atractiva variedad de colores, pero para 1831, las construcciones bajas y paredes ciegas que se veían desde la bahía, de un blanco amarillento y sucio, le sugirieron a Charles Emerson los muros de tumbas o una prisión. Sin embargo, al traspasar la muralla por la puerta de San Justo, le cautivó la multiplicidad de soldados, arrieros y mujeres negras sentadas en puestos llenos de plátanos, berenjenas, chayotes y otros frutos. Todo el mundo en la calle y todos hablando, dijo Emerson. Sigue a esta descripción de lo que se ve el análisis de las grandes corrientes sociales que dieron forma al período: economía e inmigración. Luego presento un examen del proceso de escribir y enviar cartas desde Puerto Rico en 1823. Cada pueblo contaba con una oficina subalterna de la administración de correos. El remitente podía pagar, como ahora, para que la carta llegara franca, libre de costo al destinatario, pero usualmente se enviaba con cargo al destinatario, quien podía negarse a recibirla, y esto ocurría con mucha frecuencia. En Puerto Rico se pagaba medio peso macuquino por una carta sencilla desde la península, mínimamente $10 en valores de hoy. El matasello no indicaba fecha, solo el puerto de salida. Aquí ven la mayoría, aquí ven el vuelto de la carta 18 que leí al principio de José Nicolau.
La mayoría de las cartas no iban en sobre, sino dobladas de forma que una cara en blanco sirviera para escribir la dirección del destinatario. Esta tiene papel grueso, pues no se percibe la tinta del otro lado. Los dobleces producen un envío compacto y pueden leer ustedes en letra de imprenta I mayúscula PTO Rico, lo ven aquí, PTO Rico, Puerto Rico, y Franco, pues esta carta se mandó ya con el importe de envío pagado. En esta otra, dirigida a Islas Canarias, pueden ver también PTO Rico y aquí apenas visible Islas de Barlovento, que es otro de los matasellos comunes. Como dije, el matasello no indicaba la fecha de envío de la carta, sino el puerto de salida. La distribución del correo estaba a cargo de jinetes o lo que llamaban conductores, no les decían carteros, contratados por la Diputación Provincial. Salían de San Juan los días 10, 20 y último de mes, es decir, cada 10 días, y cubrían la isla con 3 rutas. La carrera norte, que ven aquí, que llegaba a Cabo Rojo, tenía también una conexión con Utuado. La carrera sur, que atravesaba la isla y terminaba en San Germán. Y la carrera este, que iba de San Juan a Loíza y terminaba en Guayama. Pero los finales de carrera tenían también conexión con otras carreras, de forma que se podía conectar directamente en círculo el sistema, completaba la red. El trayecto completo de cada ruta, es decir, cada una de estas 3, duraba 8 días. El conductor tardaba 8 días entre San Juan y Cabo Rojo, o entre San Juan y San Germán, o entre San Juan y Guayama. Y entonces regresaban por el mismo camino, que era 8 días de vuelta, recogiendo entonces cartas. Esta sección del libro ofrece un análisis de las características y contenidos de las 85 cartas que encontré en Madrid. Provienen de 62 autores, solo uno es puertorriqueño. El resto, la cuarta parte, son de Venezuela y 3/4 nacidos en España, la mayoría de ellos catalanes. Hay tanta variedad de situaciones que podemos considerar las cartas como lo que habrán escrito en algún momento algunos de nuestros antepasados. Hay hacendados, agricultores, comerciantes, empleados del gobierno, amas de casa. Hay 13 cartas de 10 mujeres y hay al menos 4 autores analfabetos, hombres y mujeres. Y sé que son analfabetos porque la carta dice: estoy dictando a alguien que me está haciendo el favor. Aquí en este mapa de Puerto Rico ven los pueblos de donde hay alguna carta. Hay 7 que están en el paquete de correo porque evidentemente pasaron por Puerto Rico, pero son de Cuba, Curazao y Venezuela. Parece que Puerto Rico era una especie de parada intermedia para mandar esas cartas a España. Pero entonces 78 de las cartas proceden de 13 pueblos de la isla. La mitad de ellas son de San Juan, pero ven aquí, bueno, se los digo, por si no lo ven bien: Bayamón, Guaynabo, Manatí, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez. Hay una de San Germán bastante larga, así que no les voy a cansar leyéndola en voz alta, pero la pueden ver en el libro. Ponce, Juana Díaz, Guayama y Patilla. Las cartas van a 9 provincias en España, pero como dije, mayormente a Cataluña. Ven aquí algunas, en realidad están distribuidas por toda España, o vamos a decir, una especie de diagonal del noroeste al sureste, unas de Palma de Mallorca, pero entonces están todas estas que van a Cataluña y todas a municipios costeros. No hay ninguna al interior catalán, sino a municipios costeros.
Entonces, después de este análisis, presento en el libro las 85 cartas transcritas y anotadas, seguidas de lo que llamé una postdata para dar idea de lo que vino después de la derogación de la Constitución en 1823. Los exhorto a leer las cartas como historias personales o como monólogos breves que hablan de asuntos sin explicarnos el comienzo ni el final. Creo que sirven de inspiración para tramas literarias y se prestan a la lectura dramatizada por actores. Empecé la charla leyendo una carta breve y voy a mencionar de qué tratan algunas otras, pero por supuesto no todas. Un par de cartas proviene de dos hermanos que han peleado y cada uno se justifica entre los padres en Cataluña. Otra viene de un soldado que ha desertado y le deja saber a la familia dónde está. Otro soldado con un brazo inválido por heridas de guerra en Venezuela está de instructor militar en un pueblo. Un comerciante recién llegado de Cataluña contesta con sentimiento a la esposa que le notificó la había dejado embarazada. Otro comerciante catalán en formato de carta comercial no hace más que regañar a la esposa. Un hijo le pide a la madre que deje de repetir los mismos consejos y dé noticias de lo que pasa en España, que estaba invadido por los franceses, invadida por los franceses. Una catalana le notifica a una amiga que en el viaje fue hecha prisionera por un buque insurgente, pero ya está muy bien en Guayama y 3 hombres le han pedido matrimonio. Pero a la vez le escribe al novio en Cataluña e insiste en lo mucho que lo ama. Un comerciante le protesta agriamente a un ex socio que le reclama dinero. Un agricultor canario dice que aquí, cito, el verde no se acaba nunca. Una labradora de Canarias dice que esta tierra para mujeres solas es mala, pero se casó con un muchacho que, cito, me acompaña como verdadero compañero y no nos falta nada, pues hemos comprado nuestra estancia, de ella nos mantenemos. Un abogado militar regaña a su hijo, estudiante en Cádiz, por decir que aborrece España. Algunos ven con optimismo el progreso del ejército español en América y otros se proclaman adeptos al sistema constitucional. El libro fue publicado en 2013 por Editorial Revés, que en 2021 preparó la segunda edición, ahora en formato digital de libre acceso, y de nuevo ahí tienen el enlace. We've just learned some of the injured were tourists from Columbus, Ohio, in fact. Tonight, New York City Mayor Eric Adams. Alguien tiene algo prendido. Bueno, quiero ahora comentarles sobre el proceso de redacción, que quizás sea tanto o más interesante para ustedes, porque todos o casi todos ustedes han escrito libros y han pasado por este proceso dentro de los determinantes particulares de lo que tienen entre manos escribir. Yo divido esto en 5 etapas: hallazgo, de transcripción, incubación, escritura y edición. El hallazgo fue en 1981. Como dijo el doctor Rivera, yo hice carrera como médico epidemiólogo, aunque desde escuela superior hice investigación histórica. Pasé el verano de 1981 en Madrid investigando una de las peores crisis sanitarias en la historia reciente de España. Y estuve sumamente atareado, pero en los últimos días de esa investigación tuve muchas horas de espera que aproveché en los archivos históricos. Encontré las cartas por azar, pero también porque investigaba sistemáticamente sobre la medicina de la época. Es decir, eché la red con toda intención. Yo quería ver todo lo que tuviera el Archivo Histórico Nacional de entre 1800 y 1830 que pudiera tener que ver con medicina. Y entonces, en un legajo que decía correspondencia del gobernador general de Puerto Rico, me encontré estas cartas que no pertenecían a ese legajo porque no era correspondencia del gobernador. Había otras cartas que eran de México y no había ninguna explicación de cómo estas cartas habían llegado allí. Mi teoría es que es una especie de maleta de cartero, un paquete completo que alguien en España, que salieron de Puerto Rico constitucional,
pero al llegar a España ya se había derogado la Constitución y alguien quiso saber qué opiniones habían en Puerto Rico e incautó el correo. También podría ser que la maleta se cayó detrás de un mueble grandísimo de esos que antiguos en las antiguas oficinas españolas, y el día que desmontaron el mueble se encontraron allí eso. No tengo idea, tengo idea, pero no tengo prueba de cómo llegaron esas cartas al Archivo Histórico Nacional. El hallazgo resultó particularmente atractivo por mi historia personal en materia de cartas. Mi abuelo materno salió de España en 1911 y nunca regresó. Murió en Puerto Rico en 1984 y sin embargo dejó unos lazos transatlánticos de familia cultivados casi exclusivamente por cartas. Además, tengo unos amigos españoles muy queridos a los que conocí por feliz accidente, pero con quienes también mantuve una relación epistolar muy intensa hasta que los viajes, los teléfonos y la comunicación digital se hicieron frecuentes. Y a ellos les dedico el libro. Inmediatamente del hallazgo, las cartas me parecieron valiosas y pedí las fotocopias al Archivo Histórico Nacional. Fue evidente que la transcripción sería un proceso lento de corrección repetida y no era un trabajo para la maquinilla. Entonces yo vivía en California y fue fácil comprar mi primera computadora y programa de tratamiento de textos, aunque era 1982. Para que tengan idea de las dificultades del proceso de lectura y transcripción de las cartas, les presentaré algunas imágenes y les leeré el texto. ¿Qué pasó aquí? Ajá. Esta es la carta 11, la que a mi juicio tiene la mejor letra. La envía Teresa Pedrosa de Pica en Ponce a su padre en un pueblo de Calella, Cataluña, en el pueblo de Calella, Cataluña. La letra no es de Teresa, porque la carta termina diciendo: por no saber de escribir Teresa Pica y Pedrosa, a su ruego firmo José Forn. Y les leo solo algunas líneas. A don Jaime Pedrosa, Calella, Ponce, 26 de mayo de 1823. Mi más estimado padre, me alegraría que estos dos renglones le encuentren sin novedad. A vuesa merced y a mi madre, como yo y los demás de casa, no la tenemos. No tenemos novedad, gracias al Señor. Este es para decirle cómo he recibido por vía de don Juan Domenech la almohadilla que vuesa merced le entregó para mí, por la cual le doy las gracias. Al mismo tiempo, le hago saber cómo el día 9 de marzo parí una muchacha y fueron padrinos don Vicente Pica y la hija de Saurí. Se llama la dicha niña Francisca. El parto lo tuve muy feliz y desde que he parido estoy muy buena, con mucha gana de comer y me voy poniendo gruesa. Parece que desde que vivimos en el pueblo gozo de más salud. En el campo casi siempre estaba mala. Esta otra es la letra más clara de Candelaria González en Aguadilla, doña Aide, a lo mejor los descendientes están por allí, a su hermana en la ciudad de Gran Canaria, Puerto Rico, 29 de mayo de 1823, señora Rosa González Lino. Querida y más que querida hermana de mi mayor aprecio, no sé en qué te fundes o los motivos que tengas para no haberme escrito en tantos años que hace no sé de vuestras mercedes. Y así te suplico encarecidamente que me escribas en primero correo, noticiándome de todo y de nuestra familia, como de padre y demás. Y puedes poner el sobre escrito a doña Candelaria Lino en el pueblo de La Aguadilla, isla de Puerto Rico, que estoy cierta no se perderá. La carta 23 es la de peor letra y encima es una de las más largas. De Catalina Ramos en Río Piedras a su madre, posiblemente en Islas Canarias. Solo voy a presentar las primeras líneas porque muestran lugar y fecha con claridad, pero luego la letra y la gramática se derrumban. Catalina era analfabeta y dictó la carta, pero quien escribe apenas dominaba la pluma. Además, Catalina saluda, como dice ella, envía memorias a cuanto conocido recuerda en medio de casi cada oración.
Así que ven arriba Puerto Rico, 18 de junio de 1823, lo de legajo 637515, eso se lo añadieron en el archivo. Mi amadísima madre queridísima, écheme su bendición. Yo me hallo con salud. Lo ven ahí traducido, que parece que dice yo me hallo con salud con yo me hallo con salud con mi marido y toda mi familia. Y así corre el resto de la carta con algunas frases que sencillamente yo no pude descifrar. A pesar de sus dificultades, el texto se distingue por la variedad de situaciones que retrata y por las expresiones efusivas de agradecimiento a Dios. Podría calificarse de un Magnificat o canto de alabanza criollo constantemente interrumpido y reanudado. Por último, la carta 38, por último de los ejemplos, la carta 38, una de las que escribe Catalina Pica en Guayama. Difícil no tanto por la letra, sino porque escribe en una mezcolanza de español y catalán y la tinta se ha corrido de una a otra cara del papel. Si pueden leer la imagen, según yo vaya leyendo el texto, verán que muchas palabras no corresponden con lo que digo. Pues, por ejemplo, escribe en las primeras dos oraciones hermano, febre, presoneira, dotza y bril. Así que a doña Francisca Comta y Puig, Guayama, día 3 de junio de 1823, amada amiga, sirve para noticiarte mi feliz llegada en con mi hermano, después de haber estado prisionera de los insurgentes desde el 12 de febrero hasta el último de abril. Dejo a tu consideración mis sufrimientos. Y es una pena que no nos cuenta nada de las circunstancias de esa prisión por los insurgentes, que supongo fue que atacaron su barco y la tuvieron de rehén un tiempo, pero no se sabe. En fin, el libro tuvo un periodo de incubación muy prolongado. Por más de 20 años después de transcribir las cartas, quedaron relegadas, pero no olvidadas. Mi trabajo como epidemiólogo me dio enormes satisfacciones, pero exigía una dedicación absoluta. Entre tanto, recogí cuanto libro y artículo encontré pertinente, consulté con historiadores y enseñé los manuscritos difíciles a otros lectores para que me dieran luz sobre lo que podían leer. Después de jubilarme en 2005 y completar unos proyectos que quedaban pendientes de la oficina, me dediqué a la escritura de la parte histórica del libro. Sorprendentemente, lo que pensé sería el mayor obstáculo, la explicación del gran número de transacciones y términos comerciales en las cartas, se desvaneció rápidamente con la ayuda del Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, una enciclopedia que heredé de mi abuelo, publicada en 1923, pero escrita mayormente antes de 1898. Menciono esto pues encierra dos lecciones. Primero, que un problema que parece insoluble de lejos puede desaparecer en cuanto uno le dedica atención con seriedad. Y segundo, que las enciclopedias viejas pueden ser mucho más útiles que Wikipedia para algunas investigaciones. El resto de la escritura del libro tomó cerca de 3 años y 2 viajes a los archivos en España. Lo más difícil de resolver en la redacción del libro fue su estructura. ¿Cómo organizar un libro sin trama ni protagonistas? Tuve que combinar 2 libros en uno. Era obvio que las cartas exigían su explicación particular, pero la suma de esas visiones individuales, poco representativas del total de la población, no se resolvía como un rompecabezas, sino más bien como un caleidoscopio. Era también evidente que los lectores necesitarían conocer el periodo constitucional que impregna esos textos y entender otros problemas de mayor ámbito geográfico y cronológico como la migración y la economía. Además, me pareció necesario describir la diferencia radical entre 1823 y nuestros días en las minucias de la vida diaria, ya que las cartas aluden a esos detalles. Con tantos grandes temas disputándose la atención de los lectores,
la invención de un título que les hiciera justicia resultó tarea de varios años. A finales de 2009 terminé una versión completa del libro y le pedí a una docena de personas cuya opinión respeto que la criticaran. Luego preparé una nueva versión para el editor. Escribí desde 4 perspectivas. Primero como historiador, pero de manera ecléctica, prestando atención tanto a la política como a la economía y la cultura y utilizando fuentes documentales, literarias y artísticas. Aunque el propósito principal del libro fue la presentación de las cartas, el periodo es crucial en nuestra historia porque todas las provincias españolas de América se declararon independientes, menos Cuba y Puerto Rico. Y como dije, fue el periodo de mayor libertad civil y libertad de expresión en Puerto Rico en toda la dominación española. Opino que el 1823 fue como un anticipo de 1898, pero en el que España ganó la partida. El gobierno español quiso borrar ese periodo de la historia y la memoria colectiva, y en gran medida tuvo éxito. Todos estos temas exigían un tratamiento de historiador. Como miembro de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, tengo presentes a lectores y lectoras con experiencia en la investigación histórica, pero especialmente interesados en las historias personales. Por esto puse atención especial en proveer índices con nombres, listas de cartas, mapas y la descripción más detallada posible de la vida diaria. Tercero, no pude evitar escribir como epidemiólogo en el análisis cuantitativo de las cartas y sus contenidos. Y por último, traté de escribir como puertorriqueño, incorporando, no separando a Puerto Rico de los acontecimientos mundiales, sin caer en la nostalgia ni la propaganda, sin acusaciones anacrónicas, identificando los logros y las injusticias, pero sin subrayar el lamento. Si dije que el periodo del 1820 a 23 fue históricamente interesante, también he debido decir que fue sorprendente. Los periódicos y los documentos hablan con una franqueza poco usual, tanto en lo que dicen los políticos como en lo que dicen los puertorriqueños. Por eso hice énfasis en identificar y explicar a los que defendieron los derechos ciudadanos y utilizaron los medios noticiosos de manera original y valiente. De 2010 a 2013 trabajé con mi editor, mi sobrino Alberto Rigau, diseñador gráfico, a quien corresponde todo el mérito del libro como experiencia estética. También incorporé las críticas de mi hermano Jorge, arquitecto e historiador, hasta que logramos cuadrar la presentación del libro a satisfacción de todos. El libro entonces, el libro en papel, impreso en papel, se presentó en noviembre de 2013. Al pasar el tiempo, encontré información sobre la vida posterior de algunas de estas personas. Y además se había agotado el libro, así que pensé en una segunda edición, le incluí un apéndice con nueva información a la segunda edición, que como ya he dicho varias veces, pero lo repito porque lo que quiero es anunciar el libro, pues el libro ha salido en noviembre pasado en formato digital de libre acceso. Así que agradezco a la Academia de la Historia de San Germán la oportunidad de hablarles de este libro y de este proceso. A los interesados en este tema del trienio liberal, les recomiendo el boletín número 100 de la Academia Puertorriqueña de la Historia, que su primera parte reúne artículos sobre el trienio constitucional en Puerto Rico y sus repercusiones en el Caribe. Así que ahora es tiempo para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por su interés y por su invitación. Excelente, José. Buenísimo. Bueno, vamos a abrirlo al intercambio. Así que adelante el que quiera romper el hielo. Déjame yo encontrar de nuevo dónde estamos. Uy, ¿qué pasó aquí? Espérate, stop share ahora. Muy bien, gracias José. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien interesante el ángulo de ir más allá del contenido y explorar
junto a nosotros aquí todo el proceso de creación, o sea, investigación, creación, etcétera, etcétera. Así que adelante, preguntas que tengan. Estoy levantando la manita. Adelante. Veo en el, deja ver, Priscila en el chat. Sí, Ramonita levantó la mano. Ah, ok. Sí, adelante, Ramonita. Sí, buenas tardes. O sea, no es sorpresa, ¿verdad? Que el libro tiene mucho éxito porque no solamente está excelentemente presentado, sino que también está excelentemente investigado. Y Gracias, eso gracias. consta en términos de la manera en que se contextualiza, porque cualquiera reproduce cartas o publica y hace un collage de documentos y los presenta muy adecuadamente también, pero el trabajo titánico es ese, el de contextualizar cada uno de esos documentos y la manera en que el que los reciba posteriormente todavía puede seguir encontrando, como es el caso del propio doctor Riau. O sea que no solamente nos regala un documento en segunda edición, sino que esa segunda edición está aumentada. Y al estar aumentada le da el beneficio al público de tener acceso ahora a un update, como diríamos en castellano, de lo que fue esa edición. Debo recordar con alegría también que el libro se presentó en sus primeros tiempos también en la Feria del Libro, que aquella feria que celebrábamos en Mayagüez. Bueno, tienes toda la razón y yo decir que Ramonita conoce este libro por la presentación que se hizo en aquel momento en la Feria del Libro, que hablé también un poquito del proceso de descifrar cartas y diarios junto con otras obras, sí. Perfecto. Y bueno, un aplauso nuevamente. Voy a dejar a los demás para que hablen y compartan, pero ya saben que esto realmente es una gran oportunidad para conocer no solamente ese diario íntimo, sino acomodar todas estas vivencias en un contexto bien, como dice el mismo título, o sea, la convulsión. O sea, es un periodo donde España va a perder lo que le queda del imperio, pero también, por otro lado, pues se ve la adhesión de los que son españoles como tal y la defensa que hacen de mantenerse como parte de la celebración de la Pepa, que era como le llamaban a la primera constitución. Pero sigan por aquí que yo me reservo por un ratito. Nos vemos. Gracias, Ramonita. Doña Aide, por cierto, Sí, tenemos sí. a Jorge Rodríguez Beruf también. Bienvenido, doctor. Saludos a todos. Presidente de la Academia Puertorriqueña. Un honor que esté con nosotros. Muchos saludos a todos. Me Qué alegro bueno, estar aquí qué con bueno que sí. ustedes. Muy interesante narración sobre todo el proceso de escritura e investigación del libro. Los libros toman mucho tiempo, ¿verdad, Ricardo? Hay que planificarlos con tiempo. Así mismo es. Saludos, Carlos. Y Saludos, de verdad, bien contento. felicito por las iniciativas allá de la Academia de San Germán. Muchas gracias. Estamos aquí colaborando una vez más y eso es muy bueno. Pues salen de ahí salen frutos perecederos. Gracias. Así es. Por cierto, el miércoles voy a estar en la Academia de la Historia Ay, qué bien. de Santo Domingo. Qué bien. Me alegro mucho. Qué bueno. Bueno, doña Aide, sé que usted iba a hacer un comentario. Adelante. Sí, que yo digo que el leer todas esas cartas ayudan a uno mucho. La persona piensa que son muchas cartas que no tienen importancia, pero llevan a uno a un momento histórico. Y de esa forma uno puede estudiar mejor, porque esas cartas, como no han sido escritas para un escritor, ni para un periódico, ni para nada de eso, son más simples, si viene a ver, con más corazón. Y cuando uno las lee, pues como que son más, instruyen más aún. Esa parte sabrosa dentro de uno que uno expone, y el que la recibe, pues es para una persona en particular, pero cuando pasa que no es para una persona en particular, que como ahora
estamos leyendo todo, pues muchos aprendemos con esas cartas. Pero precisamente yo me encontré, tengo en mi poder, sé que me pasó recogiendo también, me pasa como Rigao. Tengo 3 libros ahí y uno de ellos son de unos estudios de cuando llegaron los norteamericanos a Guadilla, un maestro que tuvo el deseo de saber cómo ellos se sentían los niños, y son Wow. varias cartas, están todas preparadas para y se pueden leer. O sea, todas, y bien interesante, hay diferentes puntos de vista. Gracias, Aide. No sé si José quiera reaccionar o comentar alrededor del comentario de Aide. Gracias, doña Aide, le agradezco mucho el comentario. Una recomendación que le puedo dar a los lectores es que en cierto sentido este libro es como el rayuela, digo, salvando las diferencias solamente en lo que voy a decir, no por la calidad literaria. Pero no sé si ustedes se acuerdan que el Rayuela de Cortázar era un libro que uno podía leer los capítulos en el orden que uno quisiera. Sí. Y estas cartas también, el lector no tiene que empezar por la portada y terminar por el final. Si usted lo que quiere saber es de economía, pues se lee ese capítulo. La carta que más le interese, pues usted empieza por ahí, si es la de su pueblo, si es la de su antepasado, si es un tema que le interesa, porque cada carta esté explicada individualmente. Claro, cada carta no lleva una explicación de todo el periodo histórico, las figuras, la constitución y todo eso. Si usted quiere llegar a las cartas con ese trasfondo, pues entonces tiene que empezar por el principio y terminar por el final. Sí, estudiar el periodo. Pero eso también fue un poquito difícil, esa libertad que los documentos presentaban, porque había 20 maneras de organizar esto. Yo lo organicé por las rutas de los carteros, porque me pensé que eso pues daba cierto orden geográfico y cronológico. Pero se podrían organizar por empleo de la persona o por género, las cartas de hombres, las cartas de mujeres, las cartas de agricultores, las cartas de empleados del gobierno. Y dan distintos mensajes, Yo veo aquí en el chat que Priscila pregunta que las cartas evidentemente llegaron a España porque están en el archivo, pero no llegaron a sus destinatarios. ¿Y qué fue lo que pasó con ellas? Bueno, es lo que creo que mencioné de pasada. No sé, el archivo no explica por qué esas cartas están allí. Uno cuando trabaja con un archivo usualmente sabe más o menos cómo los documentos llegaron porque los produjo una oficina o los recogió por alguna razón, pero en este caso están hasta en un legajo mal rotulado o están en el legajo que no les corresponde porque decía que era correspondencia del gobernador de Puerto Rico, que no lo son. Así que mi teoría es que en España alguien quiso ver lo que estaba pasando en Puerto Rico y se quedaron con una maleta que llegó o todo lo que llegó un mismo día o todo lo que llegó en un mismo barco o algo así, porque la mayoría de las cartas salen bien cerca del 23 de junio de 1823. Uno lo ve por la fecha de las cartas. Así que no es que estuvieran 3 meses recogiendo cartas de Puerto Rico. Esto es un paquete que iba junto. Pero también podría ser que al cartero en el correo de Cádiz, cuando llegó el barco, la maleta, el paquete se cayó detrás de un mueble grande, nadie se acordó y lo encontraron 100 años después. No sé la explicación. ¿Qué posible consecuencia tuvo para los destinatarios? Bueno, por un lado nos podemos consolar con que en aquella época la gente mandaba las cartas por segundas y terceras vías y copias. Sobre todo los comerciantes. Lo más triste pues es la gente que está, ¿verdad? Los individuos que sencillamente están hablando con un familiar tratándole de dar noticias y no sabemos. A mí me sorprende la franqueza con que la gente habla de lo político.
y de sus propias condiciones. Por ejemplo, este soldado que le escribe a la familia y dice deserté, sin malicia de que le pueden intervenir en el correo y lo arrestar porque saben dónde está. O los que dicen que son partidarios de la Constitución y firman Constitución o muerte. Que cuando llegó eso ¿cómo se llama? A España, pues los podrían haber identificado, o si hubieran abierto el correo en Puerto Rico, que abrían los correos. Eso quizá la gente del momento no lo sabía, pero nosotros sí lo sabemos. Lo otro es que aquí eso se trató, por lo visto, con poca hazaña o con poco ánimo de revancha, porque parece que como todo el mundo se conocía, pues no fue cuestión de que metieran a la cárcel a los que estaban en el ayuntamiento en el ayuntamiento liberal de San Juan. Ellos renunciaron a sus puestos y los que estaban antes volvieron. Y eventualmente pues la gente se acostumbraba a que eran gente poderosa y la opinión que hubieran tenido pues en aquel momento ya se olvidaba. Gracias, José. Priscila, ¿quieres comentar algo más o preguntar algo más en esa dirección? No, pues precisamente, o sea, él contestó mi pregunta, ya la había contestado al principio en su presentación y entendía que estaba contestada, pero ahí ahora mismo pues amplió un poquito más y pues llenó un poquito más de información que necesitaba. Le agradezco muchísimo porque no conocía el libro y ya le hice download para leerlo, así que Qué bueno. ya tiene una nueva lectora conmigo. Jorge me dice que si no será que el gobernador interceptó la correspondencia y la envió a España, que no se me había ocurrido y podría ser. Lo otro es que en ese legajo de correspondencia de gobernador también hay unas cartas de jesuitas de México, que eso yo no veo cómo, ¿verdad? Para mí que ese legajo se enredó con muchas cosas y acabó siendo una especie de zafacón. Pero podría ser que sí, que parte del legajo está bien rotulado y que es un envío del gobernador que las manda para España. Muy bien. Muchas gracias, Priscila. Gracias, José, por la expansión de la pregunta. Doctor Hernández, que veo que tiene la mano levantada hace tiempito. Sí, correcto. Muchas gracias y felicito al compañero José Rigao. Gracias. Me parece un trabajo excepcional, ¿verdad? Como toda esa explicación que dio a la hora de reunir todo ese material, eso decía Foucault que era la arqueología del saber. Hay mucha arqueología del saber ahí, definitivamente. Y lo más que a mí me agrada es todo ese asunto de lo que llama doña Aide, de las cartas sencillas, que no son otra cosa que la dimensión humana en el proceso histórico. O sea, ahí está la dimensión humana y nosotros podemos ver cómo la gente siente y cómo aparecen retratados asuntos, ¿verdad? Como es la esclavitud en Puerto Rico. Es extraordinario, punto. Yo lo felicito sinceramente, ¿verdad? Porque para mí eso es arqueología. Y yo no quiero dejar pasar por alto esto. Así que muchas gracias, de verdad, se lo digo con todo corazón. No, muchas gracias. Yo también recomiendo la lectura de lo poco que queda de los periódicos de esa época, porque es verdaderamente, hablan con una franqueza. Claro, por la cuestión de la época, la mayoría de lo que envían es anónimo o le ponen nombre, pero hay una serie de intercambios de cartas al lector, que claro, no se llaman, digo, cartas al editor o cartas de lectores, que en aquel momento llaman remitidos. Y entonces la gente se las agencia para identificar el hilo de la conversación con seudónimos que tienen que ver el uno con el otro. Por ejemplo, hay unas cartas de unas quejas de una cosa que todo el que firma guineo maduro, plátano frito, harina de plátano, pero todo tiene que ver con plátanos y guineo para que los lectores sepan que esto trata de más o menos el mismo asunto que sigue la conversación. Está la poesía esa a una señorita, a una dama que se siente ofendida porque no le dan la ciudadanía. Que claro, es una poesía muy convencional y se remite a que las mujeres son las que mandan porque ellas escogen a sus maridos y no sé qué, pero lo que nos dice es que había mujeres que querían ciudadanía y que querían y que hacían claro que no estaban conformes con ese estatus que las privaba del voto. Y por supuesto las poesías irreverentes, hay un credo constitucional
hay una salve constitucional que imitan las oraciones católicas, pero todo tiene que ver con la salve constitución y no sé qué cosa que nos sacas de este valle de lágrimas y cosas así. No me la sé de memoria, pero es bastante cerca de cómo es la oración tradicional. Así que todo eso, y claro, las personas que sí ponen su nombre y que se identifican y que confrontan a alguien como Miguel de la Torre. Para mí uno de los héroes de la época es José de Andino y Amezquita, que se dice que es el primer periodista puertorriqueño, pero son de esas cosas que le ponen el título moderno a una cosa que en aquel momento no existía. Él no se dedicaba a periodista, él era un militar con mucho conocimiento de economía, hacendado de una familia poderosa, pero contribuyó al diario económico y también entonces puso unas cartas de protesta en los diarios del periodo constitucional. Una de ellas es una controversia con el coronel Vasallo, porque José de Andino dice que la gente debe votar por diputados que sean puertorriqueños y que tengan propiedades personales, que vivan, que tengan medios de vida independientes del gobierno, que no se debe votar por diputados que son empleados del gobierno y que son nacidos en España. Y por supuesto, entonces le levantan toda una serie de críticas y de acusaciones de independentismo y de hacer divisiones entre los españoles. Y entonces tarde en el periodo de 1823 publica anónimamente un diálogo entre España y América en que dice que América le dice a España que lo que le está pasando es sencillamente por la mala política que ha tenido antes y la mala manera de bregar con sus provincias americanas. Miguel de la Torre pone el grito en el cielo y dice, publica en el periódico una advertencia que el que ha escrito esto lo van a perseguir hasta, como dicen ahora, hasta las últimas consecuencias, porque esto es nefasto, atenta contra el poder público. Y entonces José de Andino viene de un señor ya de 67 o 70 años en aquel momento, viene de su finca Trujillo Alto, se presenta en San Juan para defenderse, declara que él es el autor y dice que viene a San Juan porque sabe que si se queda en su finca, el gobernador militar en aquel momento, todavía no era más que el jefe militar, no va a hacer lo que quiera. Lo meten en San Cristóbal 8 días, pero los jueces de imprenta lo declaran inocente unánimemente, lo cual entonces hace al gobierno, le mete más miedo todavía al gobierno, porque los jueces de imprenta están defendiendo a este hacendado de una familia poderosa en lo que Miguel de la Torre consideraba algo abiertamente separatista, que no lo era. Ustedes saben, hemos vivido todo eso, que cualquier crítica al gobierno se considera una especie de golpe de Estado, de intento de golpe de Estado. Así que a esa gente, eso que yo sepa, no se había hecho, no se comentaba mucho de José de Andino, si es que se conocía, y le da mucha más profundidad a los debates de esa época, de lo que están haciendo los puertorriqueños, los españoles que vivían aquí ya largo tiempo, los que están llegando para el poder militar. Así que las cartas y los periódicos. Las cartas y los periódicos nos dicen mucho y son la primera vez que el público puertorriqueño se expresa libremente. José, sin olvidarnos de los anuncios. Pues esto no tenía, bueno, sí, no, en la última página sí, hay una columna de anuncios, es verdad. El precio del pan, quién da clases de piano, cuánto cuestan las cosas, es verdad, es verdad. Sí. Excelente. Doctor Hernández, ¿algún otro comentario? No, yo lo felicito, ¿verdad? Porque es que uno aprende tanto de esto, ¿verdad? Sobre todo
entender ese periodo que cuando uno como profesor, ¿verdad? Le cuesta llevárselo a los estudiantes, y cuando tiene esta riqueza, ¿verdad? Que es tan actual, eso parece un email, lo que está leyendo ahí, ¿verdad? Es una cosa tan y tan actual. Eso no, el tiempo parece que se detuvo, ¿verdad? En todas esas inquietudes que están ahí. Extraordinario, sinceramente. O sea, lo voy a anotar ya, ¿verdad? Para ponerlo en mis clases definitivamente. Cuente con eso. Extraordinario, definitivamente. Qué bueno, qué bueno. Ramonita, ¿alguna segunda ronda de parte tuya? Pablo. Bueno, sigo celebrando que podamos seguir conversando sobre el tema. Yo creo que esta es una oportunidad de esas pocas veces que podemos tener el espacio para seguir compartiendo, y me parece que lo que se ha, ¿verdad?, llegado a concluir de parte de todos es que es una celebración de la presentación que ya se había hecho, pero que estamos ahora celebrando esa segunda edición por todo lo que promete adicional en otros documentos encontrados. Y entonces, para nosotros, en términos de San Germán, pues es una oportunidad de también ampliar nuestros nexos, nuestros lazos, de compartir la oportunidad de que académicos como el doctor Rigau, de la Academia Puertorriqueña de la Historia, pues nos honran con su participación en este escenario que hemos comenzado hace algún tiempo de presentar nuestras investigaciones. Así que exhortamos al doctor Rigau a que en otras publicaciones que sabemos que él siempre tiene algo en proceso, que también se una a nosotros a compartirla, que está invitado ya con anterioridad. Muchas gracias. Así mismo es, Priscila. Pablo, ¿alguna pregunta de parte tuya, comentario? Sí, saludos oficialmente, ¿verdad? No, gracias, y agradezco grandemente al doctor Rigau este trabajo realizado, que creo que es muy pertinente. Yo sé que en la península, en España específicamente, están celebrando los 200 años de la Constitución, pero pues es un tema que acá en Puerto Rico, como que aparte de esta publicación y otras que ha hecho de hecho la academia, que hizo recientemente, es muy poco lo que se tiene sobre ese periodo, y es un periodo que levanta muchas dudas. Lamentablemente la mayoría de los historiadores, solamente unos pocos, trabajan periodos anteriores a 1868 por las diversas razones que existen, ¿verdad? Pero nada, esto es una gran obra, y nuevamente mis felicitaciones al doctor Rigau y mucho éxito. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Carlos, Bueno, antes de terminar, quisiera hacer un anuncio. sí, adelante. Yo voy a hacer mis preguntas ya mismo, pero Jorge, adelante con el privilegio. No, cuando vaya... No. El privilegio es suyo, adelante. Es para recordarles que mañana voy a estar entrevistando a Hilda Blanche sobre otro libro, para que es este libro sobre publicidad, propaganda, cultura y marca país, de 1929 al 41. Un libro extraordinario también. Y... Jorge, ¿dónde tú vas a hacer eso? ¿Sabes por qué te pregunto? Priscila fue la directora de Relaciones Públicas de Industriales por muchos años. Estoy seguro que es un tema de interés para Priscila. ¿Me equivoco, sí, Priscila? Sí, Carlos, envíale a ella el link del Zoom que te debe haber llegado, ¿verdad, Ramonita? Que se le envió a todos de San Germán. Parece que Ramonita no está. Sí, estoy. Voy a hacer un recordatorio. Ok, envíale a todo el mundo de San Germán para que puedan participar. Estaba contando ahorita que tuve una dificultad técnica con mi biblioteca, que hubo un cortocircuito, y entonces estoy bregando entre el teléfono y lo menos posible con la computadora, pero tengo en mente esta noche hacer un recordatorio, y aprovecho ahí, paso también a todos los miembros de la academia. Gracias. Sí. ¿A qué hora es? A las 7 de la noche. ¿A las 6? ¿A 7? 7. Ah, muy bien, gracias. Priscila, te lo paso, tan pronto recibes ese enlace, yo te lo paso. Ok, gracias.
Bueno, yo quiero hacer un par de preguntas a mí, porque yo me quedé para último adrede, ¿verdad? Porque siempre pues tiene que ser así. Pero yo tengo varias preguntas y me voy a ir por el lado de la investigación. Siempre que uno está investigando, José, uno siempre recuerda el momento de la sorpresa más agradable durante la investigación. En este trabajo tuyo, ¿cuál fue ese momento? A veces hay muchos, pero hay uno que uno recuerda. Espérate, pero acuérdate que esto tuvo 20 años de Sí, incubación. yo sé. Digo, el primero, por supuesto, es el hallazgo. Yo estaba de nuevo, me pasé un verano en España haciendo investigación epidemiológica, gente enferma, aceite tóxico, pero los últimos días ya era cuestión de esperar a que el ministro leyera los informes y me llamara. Y como eso me podían decir, pues mañana a las 3 de la tarde, yo no tenía más nada que hacer en la mañana porque ya estaba todo hecho, pues me iba al archivo. Y entonces ahí encontré esas cartas que estaban en su estado original, amarrados con cintitas coloradas, no estaban en orden. Después a lo largo de los años he vuelto y ya pues entonces el archivo la ha marcado todas, tanto planchaditas, todas esas cuestiones. Pero es que digo, hace tanto tiempo que pasó, pero también había tanto cabo suelto que cada vez que yo encontraba algo sobre una de estas personas que me cuajaba su contexto, pues eso era una alegría porque podía decir de esta gente. También a veces era sencillamente la transcripción, las transcripciones estas de Catalina Ramos, eso fue años leyendo y releyendo y de repente como que las palabras, entonces uno se da cuenta de lo que estaba queriendo decir. Pero yo supongo que lo principal fue, en este caso, fue el hallazgo ese, que claro, también es una especie de cruz con la que cargué 20 años porque quería sacar eso. Pero ese fue, yo te diría que el eureka fue verdaderamente el encontrar las cartas. Vaya, gracias, interesante. Lo otro que te pregunto es que cuando un historiador tiene formación científica, y a mí me pasa mucho, y uno rompe a investigar un tema, uno quisiera hacer 40.000 análisis para 40.000 apéndices. Yo imagino que a ti te dio la misma curiosidad de seguir analizando en diferentes ángulos. Desde el punto de vista metodológico, ¿cómo tiraste la raya? ¿Cómo dijiste, no, se acabó hasta aquí y cualquier cosa de aquí en adelante, pues se queda por una tercera edición, etcétera? Bueno, déjame mencionar también, que eso quizá lo he debido mencionar al principio, como esto fue una historia tan larga, hay mucha gente que me ayudó y una de ellas fue Ramonita. Ramonita Vega se enteró de este hallazgo bien temprano, porque en aquel momento Ramonita era historiadora en uno de los proyectos del Colegio de Arquitectos para documentar, no sé si fue Mayagüez nada más o Mayagüez y Ponce, los dos, pero Ramonita se enteró y me mandó muchas fichas de gente mencionada en estas cartas. Pero la primera raya que tuve que tirar es hasta dónde yo investigo las personas, porque yo no iba, en la sociedad de genealogía, como soy miembro, se me ocurrió, ¿verdad? La gente va a querer saber quiénes eran los antepasados de quién y cuáles fueron sus deberes. Y yo dije, yo no puedo hacer eso, ponerme a buscar cada una de estas personas. Y lo otro fue dentro de la investigación en el Archivo de Indias, que tiene muchísimo más material del que yo menciono, pues yo me tuve que limitar a lo que ayudara a aclarar las cartas. No me metí en los análisis económicos, un montón de otros informes de las visitas del gobernador a los pueblos. Yo no pretendía hacer una historia exhaustiva del 20 al 23, era una historia esquemática que ayudara a comprender lo que decían las cartas. Así que esos fueron los dos grandes límites. Excelente, muchísimas gracias. La otra pregunta que tengo, vamos a ver cómo estamos aquí en tiempo, son las 7:19, nos quedan 11 minutitos. Está la Academia de San Germán, y yo sé que no entramos en detalle en la Carta de San Germán, pero en bien abuelo de pájaro, ¿de qué trataba la Carta de San Germán o alguna referencia a San Germán en las restantes cartas que piqué la curiosidad en compartir?
Pues yo pensé tener el libro aquí porque sabía que alguien me iba a preguntar y se me olvidó poner el libro a la mano. Pero el libro tiene un índice detalladísimo de todo lo que se menciona. Así que si hay otras menciones de San Germán que no necesariamente son del libro, son de las cosas, digo, de las cartas, pero no creo que alguien mencione en las cartas, otra gente mencione San Germán, pero hay mucha mención histórica de los documentos. En la carta de San Germán, si mal no recuerdo, es alguien que le escribe a la madre diciéndole que no tienen posibilidad de enviarle dinero, que ha tenido un altercado con alguien a quien o le dio una cuchillada o la otra persona le dio a él la cuchillada y que entonces tuvieron ese proceso judicial. Que están bien, pero que lo siente mucho, pero no puede enviarle dinero. Y por último, José, hoy estamos en la era digital y España, pues, uno de los países más adelantados en digitalizar sus archivos. Conociendo lo que conociste en tus investigaciones anteriores y conociendo lo que es la investigación hoy con tanta facilidad digital, ¿tú crees que hubieses podido hacer el mismo trabajo hoy sin haber tenido que ir al archivo de Madrid? Y de una vez, por favor, habla un poquito sobre la importancia de ir físicamente a los archivos, porque no necesariamente todo está digital y no es lo mismo el sabor virtual digital que el sabor de estar allí, poder ver un documento, tocarlo, admirarlo, olerlo, etcétera. Y esa es mi última pregunta. Déjame decir dos cosas antes de eso que han salido antes. Número uno, recomiendo el libro de Hilda Blanch. Supongo que la presentación será interesantísima porque es otro libro que presenta un contexto bien rico de un periodo histórico, pero entonces se enfoca en la parte de propaganda y hay unas fotos de las salinas de Cabo Rojo usadas para propósitos de propaganda que son bien interesantes. Yo nunca había visto una cosa así. Punto y aparte. Otra raya que tuve que tirar para la investigación era cómo transcribía las cartas, si lo hacía de transcripción exacta o de transcripción moderna. Y a fin de cuentas me fui por el medio del camino porque la transcripción exacta no me la iban a entender y con la transcripción moderna se perdía la voz de la gente. Así que algo de eso hice. Incluyo en esta segunda edición un enlace porque de esas coincidencias de la vida hay un investigador de Austria que ha usado estas cartas para estudiar el idioma de la época. Y él las tiene transcritas exactamente. No todas, pero casi todas. Así que eso. Yo, francamente, en lo que yo he buscado recientemente de pares, hay poco digitalizado de esta época. Y aún cuando he ido a buscar algo y en el momento en que estaba haciendo, ¿verdad?, la investigación del libro, que ya pares existía, pero nada de esa época de Puerto Rico estaba digitalizado. Para el propósito de estudiar estas cartas también fue necesario, por la condición del material, ustedes vieron que algunos de esos sellos apenas se ven en la fotografía. Así que había que mirar la carta al contraluz para ver qué era escritura y qué era mancha del otro lado. Había que ver, también estas cartas tienen unos sellitos de lacre que estaban en los sobres, que no necesariamente digitalizan. Así que ciertamente hay que estar allí porque si uno hace la búsqueda por pares, yo jamás hubiera encontrado estas cartas si estaba buscando por pares. Yo hubiera tenido que poner historia de la medicina, y nunca me hubieran salido. Así que, número uno, por las limitaciones de digitalización que todavía tiene pares, pero que yo creo que los españoles se merecen un premio de algo por lo que han hecho por los investigadores de todo el ámbito hispanoparlante o de la cultura hispánica. Pero todavía le falta de lo de Puerto Rico. Yo no sé cómo se maneja eso, si es que se necesita más gente quejándose o si es que le dan preferencia a proyectos que ellos tengan particulares.
Y luego, bueno, toda la negociación de pedir permiso de las reproducciones, de los pagos, de todo eso implicó a veces llamadas por teléfono porque se perdían ellos en el asunto. Así que hay que tener el contacto, la negociación directa. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario final? Son las 7:25. 24. Hemos aprovechado el tiempo bastante bien. Ha sido un muy buen intercambio. ¿Algún comentario final antes de despedir la sesión? Carta, perdón que te interrumpa, Carlos, la carta a la que se referían ahorita del vecino de San Germán, la página 219, perdón, 217 del libro original, que es el capítulo 16, que es donde comienzan las cartas, que dice: la suerte me tiene reducido a una situación mediocre. Manuel Garcés es la persona que escribe, fíjate que ese es un apellido que todavía está entre nosotros, muy cercano, porque los Garcés eran prácticamente dueños de casi medio pueblo en San Germán y la zona que sale cerca de donde yo vivo también, incluso de donde está el cementerio principal. Manuel Garcés dedica todo un pliego de esta carta a su madre en Huelva a explicar por qué no puede enviarle dinero. Solo en la postdata le cuenta algunas novedades. Entonces el documento como tal tiene, además de eso, pues sigue con un mapa de Puerto Rico, y entonces está el detalle completo de la carta, para no leer la verdad, porque es una página entera, de no tomarles más tiempo. Lo que sí me estuvo curioso siempre es que la referencia a San Germán no es directamente al pueblo, sino que dice: yo vivo con mi esposa en un pueblo de esta isla remoto. Que nos da, pues, se da por descontado, ¿verdad? Que somos nosotros, pero sí la carta, la carta apela que está en San Germán, pero que la forma en que se refiere a San Germán es un pueblo remoto. Interesantísimo. Gracias, Ramonita. Excelente. ¿Algún otro comentario? Gracias, Ramonita. Bueno, pues nada, solamente me resta darle nuestra más efusivas gracias a José. Ha sido un intercambio excelente. Yo creo que José tiene que estar complacido también, porque él quería que hubiese intercambio, ¿verdad? Que hubiesen preguntas, el toma y dame, ¿verdad? Como decimos informalmente. Y la verdad es que fue muy refrescante, una sesión un poquito diferente a las que hemos hecho anteriormente, pero definitivamente que yo creo que todos los que estamos aquí, pues nos vamos con, además de contentos, con conocimientos nuevos y con ganas, ¿verdad? De completar. Aquellos que empezamos el libro, ganas de completarlo, y aquellas personas que no sabían del libro, como Priscila, que estoy seguro que en los próximos 2 o 3 días se lo va a devorar completo. Así que gracias, José. Muy buenas noches. A ustedes. Gracias a Jorge Rodríguez Berufe, el director de la Academia Puertorriqueña, por haberse unido. A todos los académicos de San Germán y a los amigos de la Academia de San Germán por esta noche tan espectacular. Así que pasen buenas noches, y esto se va a transmitir el próximo miércoles por nuestra página de Facebook. Así que nuevamente, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Que descansen. Buenas noches, gracias. Un abrazo. Hasta luego.